queridos alumnos, les saluda como cada día su maestro y amigo Iván Tejeda. Espero se encuentren todos bien. En el día de hoy vamos a conocer cómo resolver un límite cuando se nos presenta una indeterminación y resolveremos estos problemas aplicando varios métodos de factorización. Límites indeterminados por factorización. Al resolver un límite aplicando el método o la propiedad de sustitución y el resultado nos da 0 sobre 0 o x sobre 0, donde x representa cualquier número, se dice que dicho resultado es indeterminado. Por tal razón, debemos emplear métodos que nos permitan llegar a un resultado satisfactorio o real. Por lo general, los métodos de factorización que más se utilizan son factor común, diferencia de cuadrados, suma o diferencia de cubos, trinomios del tipo x a la 2 más bx más c y ax a la 2 más bx más c. Bien chicos, lo primero que tenemos que hacer para resolver un límite es sustituir. ¿Sustituir a quién? Sustituir la variable por el valor que me da, donde dice x tiende a. En este caso tenemos que x tiende a 2. Así que sustituyendo decimos que esto es igual y en la sustitución ya no hay que escribir el límite, sino que vamos a realizar la operación indicada. Decimos 2 por x y x vale 2 elevado al cuadrado más 3 también multiplicado por 2 que es el valor de x. Todo esto dividido entre 2 elevado a la 2 menos 5. Esto es igual entonces. Resolvemos también las operaciones y decimos aquí 2 elevado a la 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Otra vez, 2 por 2 por el exponente es 4, 4 por 2 es 8. Más 3 por 2 es 6. Y en el denominador tenemos 2 por 2 por el exponente es 4, menos 5. Esto es igual a 8 más 6. Sería 14 sobre 4 menos 5 sería menos 1. En este caso, como todo número dividido entre 1 da el mismo número, también dividimos los signos y nos va a dar más entre menos es menos, 14 entre 1 menos 14. Para este caso, hemos tenido un resultado que está entre los números reales, es decir, no tenemos indeterminación. Para el siguiente caso también vamos a sustituir a x por el valor de 2 y decimos que esto es igual. X a la 2 sería 2 elevado a la 2 menos 4. Y en el denominador tendríamos 2, que es el valor de x, menos 2. Esto va a ser igual. 2 por 2 por el exponente sería 4, menos 4 sobre 2 menos 2. 4 menos 4 es 0 y 2 menos 2 también es 0. En este caso, sí tenemos presente la indeterminación de un límite. Si el resultado obtenido no es una indeterminación, como vimos en el ejemplo número 1, tenemos nuestro ejercicio resuelto. En cambio, si nos da una indeterminación, como en el ejemplo 2, entonces procederemos a aplicar el método de factorización que más se aplique. Identificar la indeterminación. Para identificar la indeterminación de nuestro ejercicio, nos dirigimos a la parte donde x o la variable que aparezca tiende a un número. Tomamos la x y la acompañamos del número que está posterior a ella, cambiando su signo. Por ejemplo, en este momento vamos a identificar la indeterminación de estos ejercicios. No los vamos a resolver, sino que solamente vamos a identificar esa parte. Dice la teoría que nos vamos directamente donde nos dice x tiende a 2. En este caso, tomamos la variable x y como nos dice que tomemos el número posterior a ella, en este caso es 2 positivo, vamos a cambiar el signo y será ahora menos 2. Este x menos 2 es la indeterminación del ejercicio. Para el siguiente, voy a esperar que tú ahora identifiques la indeterminación. Recuerda, vas a tomar la variable
y luego vas a poner el número posterior a ella, pero cambiando el signo. ¿Lo hiciste? Vamos a confirmar. Tomamos la variable x y si dice menos 3, entonces la indeterminación va a ser más 3, nuestra indeterminación del siguiente ejercicio. Y para el caso número 3, inténtalo. ¿Lo tienes? Veamos. Tenemos la variable x y el número posterior a ella es 0. Recuerda que el 0 no es ni positivo ni es negativo. Entonces, ¿qué sería? Claro que sí, solamente entonces sería x la indeterminación de nuestro ejercicio. Trabajemos ahora los diferentes tipos de factorización para resolver límites indeterminados. Límite por factor común es lo que vamos a hacer. No vamos a sustituir directamente porque ya sabemos que son límites indeterminados. Lo primero que vamos a identificar es la indeterminación de nuestro ejercicio. Recuerden, vamos a la variable. Cuando x tiende a 2, entonces decimos que nuestra indeterminación sería x menos 2. Ya identificada esa indeterminación, procedemos entonces con nuestro ejercicio a factorizar nuestro numerador con relación a nuestro denominador. Y decimos que esto es igual y tomamos factor común de estos elementos. Recordemos que para hallar el factor común debemos tener la variable tanto en el primer término como en el segundo. Si hay más términos, todos deben tener un mismo elemento en común. En este caso tenemos común la x. Entonces la x será nuestro factor independiente. Abrimos un paréntesis y decimos ahora dividiendo x a la 2 entre x a la 1. Es decir, de estas dos x, si le quitamos una, ¿cuántas nos quedan? Nos queda una x. Menos de este 2 por x menos una x. Si eliminamos esa x por haberla tomado, ¿qué nos queda? Nos queda 2, es decir, 2x entre x es igual a 2. El denominador lo copiamos igual, x menos 2. Y como tenemos factores en el numerador, podemos eliminar los que sean comunes numerador y denominador. Es decir, en este caso, x menos 2 del numerador se elimina con x menos 2 del denominador. Solamente nos queda entonces que es igual a x sobre 1, que es lo mismo que x. ¿Y cuánto vale x? Vale 2. Sustituyendo entonces a x, decimos que el límite de x a la 2 menos 2x sobre x menos 2 cuando x tiende a 2 es 2. Para el caso de este ejercicio donde nos dice límite de x menos 7 sobre 3x a la 2 menos 21x cuando x tiende a 7, vamos primero, igual que en el ejercicio anterior, identifiquemos ahora nuestra indeterminación. Tenemos a x tiende a 7, entonces ponemos x menos 7, ya que aquí está positivo, pasa a ser ahora negativo. Factoricemos ahora nuestro denominador, que es donde tenemos elementos comunes en ambos términos. Decimos entonces que esto va a ser igual x menos 7, copiamos nuestro numerador tal cual aparece y comenzamos a factorizar nuestro denominador. Nos fijamos antes de la variable que tenemos coeficientes en ambos términos y esos coeficientes son divisibles entre sí. Es decir, tenemos que tomar también un número que los divida los dos. En este caso, entre 3 y 21, el 3 divide tanto al 3 como al 21. Tomamos también la variable x como factor. Abrimos nuestro paréntesis y decimos que si tenemos aquí 3x a la 2 y le sacamos 3x o dividimos 3x a la 2 entre 3x, nos va a quedar una x. Menos 21 entre 3 es a 7. Y como tomamos esta x y la dejamos como factor común, entonces solamente queda x menos 7. En este momento podemos proceder a eliminar tanto el x menos 7 del numerador como el x menos 7 del denominador
y nos va a quedar ahora, ojo con esto, en el numerador, como eliminamos x menos 7, nos queda 1. Y en el denominador nos queda 3x. Sustituimos ahora a x por su valor y decimos que esto es igual a 1 sobre 3 por 7, sustituyendo a x por su valor, y esto va a ser igual a 1 sobre 3 por 7, 21, y es nuestro resultado final. Nuestra clase de hoy da una entrada a uno de los temas más apasionados del cálculo. Se trata de las derivadas. Derivada de una función en un punto. La derivada de la función f de x en el punto x igual a es el valor del límite, si existe, de un cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a 0. La forma general de este concepto se escribe: la derivada de f de a es igual al límite del incremento de y o delta y sobre h cuando h tiende a 0, igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. F acompañada del apóstrofe se lee derivada de f de a. Es igual al límite del incremento de y sobre h cuando h tiende a 0. Esto a su vez es igual al límite de f de a más h menos f de a sobre h cuando h tiende a 0. La derivada en el caso de una función real de una variable real es el resultado de un límite y representa geométricamente la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Su representación gráfica es esta, misma que detallaremos más adelante. Otro concepto de derivada es que la derivada es la recta tangente que permite calcular la velocidad en un punto o la pendiente en un punto exacto de una función. Y para hablar y aclarar todas estas definiciones de derivada, recordemos los conceptos de recta tangente y pendiente de una recta. Tengamos presente que una recta tangente no es más que aquella línea recta que toca la circunferencia o un arco o una curva en un solo punto, es decir, que la línea tangente apenas toca la curva. Y definiremos la pendiente como la inclinación que tiene la recta tangente con respecto al eje de las abscisas. La pendiente se denota con la letra m. Si m es mayor que 0, la función es creciente y el ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje x es agudo. Si m o la pendiente es menor que 0, la función es decreciente y el ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje x es obtuso. La fórmula de la derivada la explicaremos con el siguiente gráfico. Vemos una curva que se desplaza en todo el cuadrante número 1 de un eje de coordenadas. Si te fijas, hay dos puntos señalados. Está el punto P y está el punto Q. El punto P, que lo vamos a tomar como primer punto, tiene las coordenadas x1, y1. Pero recuerda que el eje y en este momento le vamos a llamar f de x porque es la imagen de x. Es decir, va a variar y o f de x de acuerdo a las variaciones de x. El punto P se traslada hasta el punto Q, es decir, hay un incremento de x y ese incremento lo vamos a llamar h. Hay libros que se le llama delta x, pero nosotros vamos a utilizar la expresión h. Y en la medida que haya un incremento desde x1 hasta x2, que ahora va a ser a, y el punto x2 va a ser a más h, va a haber también un incremento desde f de x hasta f de x más h, porque ahora hay un incremento en y, que es lo mismo que un incremento en h. Este incremento o esta inclinación de la recta que tenemos aquí
que toca 2 puntos de nuestra curva, dice que la pendiente, recuerden que se expresa con la letra M, siempre va a ser igual a la diferencia de Y2 menos Y1. Es decir, el punto f de x más h, que es Y2, menos Y1, que es f de x, dividido entre x2 menos x1. Es decir, entre este punto que está acá en el eje x menos x1, que vamos a sustituir ahora por a más h menos a. Entonces, la fórmula de la pendiente ahora se mostrará de la forma: ¿quién es Y2? En este caso, f de x más h. F de x más h menos y1, y y1 es f de x, dividido entre x2, que es a más h menos x1, que es a. Sustituyendo a por x, vamos a tener entonces que la pendiente es igual, para tener las mismas variables en el numerador y en el denominador, a f de x más h menos f de x sobre x más h menos x. Sustituimos. Ahora eliminamos en el denominador más x con menos x y nos queda solamente en el denominador h. Es decir, que la pendiente de esa tangente va a ser igual a f de x más h menos f de x sobre h. Si te fijas, lo que hemos obtenido en la pendiente de la recta, f más h menos f de x sobre h, es lo mismo que decir la pendiente de la tangente igual al límite cuando h tiende a 0, es decir, cuando el incremento de x se va acercando de x2 a x1, quiere decir que el incremento se va achicando, por ende decimos que h tiende a 0. Entonces, eso es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, y de ahí proviene nuestra fórmula de la derivada de una función. ¿Cómo estás, querido estudiante? Espero te encuentres bien. Te invito a participar en nuestra clase de física de sexto de secundaria. Soy Sonia García. Bienvenido. En nuestra clase de hoy trabajaremos en el tema de las ondas, el sonido y su propagación. Para esto debemos lograr aplicar los procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas o dar respuestas a fenómenos naturales, diseñar y ejecutar experimentos para explicar las propiedades de las ondas y utilizar recursos tecnológicos disponibles, comunicando apropiadamente sus resultados. Asumir con responsabilidad crítica el impacto en su salud, evaluando y previniendo los riesgos de seguridad en la búsqueda de soluciones a problemas, fenómenos naturales, situaciones cotidianas y laborales. Determina la frecuencia característica de las ondas estacionarias en tubos y cuerdas. El medio ambiente está lleno de sonidos. Unos existen en la naturaleza y otros producidos por el hombre, algunos usados para comunicarse. ¿Cómo se genera el sonido? Para que exista el sonido se necesita un movimiento que produce vibraciones en un medio, sea sólido, gaseoso o líquido, y hace que sus moléculas se alteren, produciendo una onda que transmite el sonido. Por ejemplo, para que nuestras cuerdas vocales produzcan sonido, deben vibrar. Las ondas sonoras necesitan de un medio de propagación y no todas son iguales. El sonido no se propaga en el vacío, porque cuando un cuerpo produce una vibración, esta golpea las moléculas del medio, las cuales pueden oscilar.
Estas se comunican con moléculas vecinas hasta llegar al oído, donde golpean el tímpano y se percibe la sensación de sonido. Si el espacio entre el cuerpo que vibra y el oído se encuentra vacío, no es posible que se transmita la energía de las ondas sonoras. ¿Te has preguntado por qué hay diferentes sonidos? Eso es debido a que unas ondas sonoras mueven más el medio donde se desplazan y es debido a su amplitud. Es indicativa del nivel de potencia en el que se han producido las oscilaciones. Cuando mayor sea el sonido, será más fuerte. Cuando varían en forma, a esa propiedad se le llama timbre. Algunas vibran más que otras debido a su frecuencia, que se miden en hertz o hercios. Por ejemplo, un humano puede percibir ondas sonoras entre 20 y 20.000 hertz o desde 0 hasta 20.000 decibeles. Pero hay un dato curioso: si las ondas se encuentran por debajo de 20 hertz, se le llama infrasonido. Y si tiene más de 20.000, es ultrasonido. En ninguno de los dos casos los humanos podemos escucharlas naturalmente, mientras que algunos animales pueden, como el perro y el murciélago. Hablemos un poco sobre la rapidez de las ondas sonoras. ¿Cuál es la velocidad del sonido? La velocidad de propagación del sonido depende del medio. Generalmente es mayor en los sólidos que en los líquidos y en los líquidos mayor que en los gases. En el aire, a temperatura ambiente, la velocidad del sonido es de 343 metros por segundo o 1.200 kilómetros por hora aproximadamente. Por ejemplo, el acero es un material elástico, por lo que el sonido se propaga aproximadamente 15 veces más rápido que en el aire. En tiempo de tormenta, escuchamos el trueno después de haber visto el relámpago, a menos que nos encontremos en el mismo lugar donde impacta el rayo, lo que comprueba que el sonido se propaga más lentamente que la luz. Hemos venido hablando del sonido, pero ¿qué es el sonido? El sonido es la sensación que se produce a través del oído en el cerebro, y las causas físicas que lo provocan son las vibraciones de un medio elástico, que pueden ser sólido, líquido y gaseoso. Una característica muy importante del sonido es su naturaleza como movimiento armónico, que es un caso particular del movimiento periódico. En nuestra vida diaria realizamos una serie de actividades, como encender la luz, usar el microondas, realizarse unos rayos X, ver televisión o escuchar radio. ¿Te has preguntado cuál fenómeno físico se produce al realizar esas actividades? En todos los casos mencionados anteriormente, son todos ejemplos de ondas electromagnéticas. Entonces, ¿qué son las ondas electromagnéticas? Escucha atentamente. Si frotas un globo a la ropa y lo colocas cerca de tu pelo, se ponen los pelos de punta. Esto es debido a la electricidad estática y se crea un campo eléctrico, o lo que es lo mismo, una región del espacio donde hay electricidad o estática. El magnetismo también puede ser estático, como un imán de una nevera. El imán genera un campo magnético, es decir, una región del espacio donde imanta o atrae metales. Cuando se cambian o se mueven juntos los dos campos, el eléctrico y el magnético, generan ondas electromagnéticas. Las radiaciones electromagnéticas son las generadas por partículas eléctricas y magnéticas moviéndose a la vez u oscilando. Cada partícula genera lo que se llama un campo. Por eso también se dice que es una mezcla de un campo eléctrico con un campo magnético. Estas radiaciones electromagnéticas generan unas ondas que se pueden propagar o viajar por el aire o incluso por el vacío. Imaginemos que movemos de forma oscilatoria de arriba abajo una partícula cargada eléctricamente o magnéticamente, como la de la figura siguiente. Como vemos, se crea una perturbación a su alrededor
¿qué es lo que llamamos una onda? Esta onda depende de la velocidad y la fuerza con la que movamos la partícula y de la amplitud o distancia entre el inicio y el final del recorrido. Entonces, si la partícula tiene un componente eléctrico, pero también uno magnético, ya tenemos generada una radiación electromagnética con su onda electromagnética, como observamos en la imagen. Las ondas electromagnéticas se forman cuando un campo eléctrico, que se muestra con las flechas rojas, pareja con un campo magnético, que se muestra con las flechas azules. Los campos magnéticos y eléctricos de una onda electromagnética son perpendiculares entre sí y a la dirección de la onda. Para medir una onda tenemos tres datos muy importantes, como podemos ver en la siguiente figura: la longitud de onda, la frecuencia y la dirección de propagación de la onda. Partes de una onda electromagnética. En clases anteriores vimos las partes de una onda, así que repasemos. Longitud de onda, distancia entre dos crestas. Amplitud, es la máxima perturbación de la onda. Frecuencia, número de veces que se repite la onda por unidad de tiempo. Si se usa el hercio, es el número de veces que se repite la onda por cada segundo. Período es igual a 1 sobre frecuencia y es la inversa de la frecuencia. Velocidad. La velocidad de onda depende del medio por el que se propaga o por donde viaje. Si la onda viaja por el vacío, su velocidad es igual a la de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Y si se propaga por el aire, cambia a 1.200 kilómetros por hora. Bueno, imagina que ya tenemos nuestra onda viajando por el aire. Según James Maxwell, una onda electromagnética no se genera por una sola partícula, sino que son dos partículas diferentes, una eléctrica y otra magnética, y su movimiento es perpendicular. A finales del siglo XIX, en 1888, el físico alemán Heinrich Hertz confirmó experimentalmente las predicciones de Maxwell con el siguiente experimento. El experimento de Hertz consistió en producir ondas electromagnéticas en un circuito formado por dos esferas conectadas a una bobina de inducción. Al producir descargas o chispas eléctricas oscilantes entre las esferas, se originan radiaciones electromagnéticas, pues toda carga eléctrica acelerada emite energía de forma de radiación electromagnética. Aquí puedes ver una animación de la generación de una onda electromagnética. Observa cómo se mueven las partículas en cada eje y cómo generan la onda. ¿Por qué son tan importantes las ondas electromagnéticas? Pues que son una forma de transportar energía por el aire. No tiene barreras, podemos emitir una señal desde un receptor o el punto donde se genera la onda y recibirla en un receptor, el punto donde recibimos la onda. Esta onda puede contener información que primero esta deberá convertir en una señal en forma de onda electromagnética y una vez recibida por el receptor, descodificarla y recibir la misma información que se envió. Ya podemos enviar información por el aire sin necesidad de cables o elementos físicos.